Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, que tu palabra caiga en buena tierra, Dios. Ayúdanos en esta mañana a ser receptivos, que nuestro corazón sea un buen terreno, que podamos dejar que tu palabra germine en nosotros y nos transforme y seamos lo que tú has dicho que nosotros debemos ser. Gente santa, un pueblo especial para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús yo te lo pido y el pueblo del Señor dice amén y amén. El perdón es una parte que juega un papel importante en la vida del cristiano. Tan importante que cuando el Señor Jesús enseñó a sus discípulos el patrón de la oración, que la encontramos en el Padre Nuestro, el Señor Jesús incrustó al final del Padre Nuestro estos dos versículos. Cuando los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, Jesús comenzó a enseñarles el Padre Nuestro que casi todos hemos aprendido aún en nuestra religión tradicional de Latinoamérica. Y es interesante que al final de ese Padre Nuestro, que está aquí en Mateo 6, Jesús incrustó lo que nosotros le llamamos el patrón o la regla del perdón. ¿Y cuál es la regla? Jesús dijo, si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial les perdonará a ustedes. Esa es la regla que Jesús estableció. Vamos a ir viendo rápido porque quiero al final orar por ustedes y participar de la cena. Y lo primero que vamos a ver es, ¿qué sucede al no perdonar? ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros como seres humanos enfrentamos al no perdonar? El daño que nosotros nos hacemos al no perdonar es incalculable. ¿Por qué? Porque no solamente afecta nuestra salud. Hace unos años leí en la revista Times el daño que hay en un ser humano cuando tiene un corazón rencoroso, cuando su corazón no puede olvidar las ofensas. Y la revista Time es una revista secular, como ustedes saben. Y el que escribía era un psicólogo, un doctor, en el patrón de la conducta humana, un humanista. Pero este hombre, basado en las reacciones del ser humano, comenzó a escribir y explicó los daños y las consecuencias catastróficas que un ser humano se hace cuando no perdona. La Biblia dice que uno de los daños que nos hacemos, y Jesús lo dijo, uno de los primeros daños que nos hacemos es que el cielo se nos cierra. Jesús dijo, si ustedes no perdonan, tampoco mi Padre Celestial les perdonará a ustedes. ¿Qué significa eso? Eso significa que automáticamente en el momento en que yo no perdono, el cielo se me cierra. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 28, el daño, las consecuencias que usted se hace, que yo me hago al no perdonar. Inmediatamente el cielo se me cierra. ¿Y qué significa que el cielo se nos cierre? Significa que por más que clamemos, significa que por más que busquemos ayuda profesional, espiritual, donde quiera que vayamos, nadie te puede ayudar, porque el cielo está cerrado. El único capaz de abrir el cielo en este particular eres tú mismo. ¿Y cómo abres el cielo? Cuando tienes la capacidad de perdonar.
Dice Deuteronomio 28, 23. Estas palabras. Deuteronomio 28, 23. Y los cielos que están sobre ti o sobre tu cabeza serán de bronce. Y la tierra que está bajo tus pies de hierro. ¿Sabe lo que es eso? Caminar bajo un cielo cerrado de bronce y una tierra de hierro. No hay ninguna bendición que caiga sobre ti. El cielo está cerrado, tu oración no llega y para colmo la tierra no te produce. Eso es lo que ocurre cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Por más que clames, por más que busques, el cielo será de bronce y la tierra de hierro. La Biblia dice que cuando nosotros tenemos un corazón sano y un corazón en la capacidad de poder sintonizar a Dios, el cielo se nos abre. Si usted va conmigo a San Juan capítulo 1, fíjese. Cuando usted tiene un corazón sano, un corazón abierto al perdón, un corazón donde Dios realmente se deposite, ¿qué ocurre en su vida? El cielo estará abierto para usted. Y dice la palabra de Dios que usted tendrá esa relación con su Creador. Fíjese, San Juan capítulo 1, el versículo 51. Jesús, en este caso, está hablando a un hombre llamado Natanael. Natanael viene hacia él y a pesar de que Natanael lo menosprecia, porque cuando Felipe lo encuentra y le dice, hemos encontrado a Jesús de quien escribió Moisés y los profetas, le dice Natanael, saldrá algo bueno de Nazaret, porque Jesús se había criado en Nazaret, y se lo lleva y le dice, Felipe, ven, mejor que tú lo conozcas. Y cuando Jesús ve a Natanael, a pesar de que Natanael lo había menospreciado, Jesús dijo estas palabras de él. Verso 51, el último versículo del capítulo 1. Le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante, esta promesa fue para Natanael, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús le dice a Natanael estas palabras? Si usted sube un poquito conmigo a los versículos más adelante y usted se ubica en el versículo 47, vea cómo era este hombre, Natanael, a pesar de que no conocía a Jesús, cómo era el corazón de Natanael. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Y dice esa última frase, en quien no hay engaño. Cuando una persona, hermanos queridos y amigos que están aquí en este día, el corazón es recto y es sincero, fíjese, y esto que voy a decir se da en todos los ámbitos de la vida. Puede que tú no seas un religioso, puede que tú no tengas el conocimiento bíblico cristiano, y quizás nadie te haya predicado, pero tu corazón es sano, tu corazón es sensible al dolor humano, tu corazón es un corazón bondadoso, como el de Natanael. Natanael no era cristiano, pero tenía un corazón sano. Y sabe que Jesús lo queda viendo y le dice a Natanael, Natanael, de hoy en adelante, el cielo estará abierto para ti. Cuando tú eres sincero, van a ocurrir muchas cosas en tu vida. Y una de las primeras es que Dios te va a permitir conocerlo. Cuando tú eres sincero, Dios te va a permitir conocerlo. Te va a llevar a la revelación de su palabra. Te va a enseñar la Escritura. Va a ser maravillosa la relación que Dios va a tener contigo. Porque veo en la Biblia, yo entiendo en la Biblia, cuando leo la Biblia, que gente con un corazón así bondadoso y sincero, siempre Dios los guió a Él. Encontramos a Cornelio allá en el libro de los Hechos, capítulo 10.
Cornelio era un hombre que amaba a Dios sin conocerlo. Dice que era bondadoso, daba ofrendas, limosnas a la gente, ayunaba, oraba, y Dios le mandó un ángel que le trajera la revelación a través del apóstol Pedro. Cuando Jesús encontró a Zaqueo en el camino, aun cuando Zaqueo era un publicano y era mal visto, pero Zaqueo tenía un corazón que deseaba a Dios. Cristo lo cambió. Todos esos ejemplos que están en la palabra me dan a entender que hay un corazón dispuesto para Dios. Cuando tú tienes un corazón así, dice la Biblia, que entonces verás a Dios. Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el cielo lo tendrás abierto. Caminarás bajo un cielo abierto. ¿Qué significa eso? Que cuando tú clames a Dios, Dios escuchará tu oración. La tierra no será de hierro, te va a producir. Serás una persona lleno de gracia, serás una persona exitosa. Donde vayas, vas a ser aceptado. Va a haber en ti una gracia especial que te va a ayudar a abrirte camino en la vida. Podrás emprender negocios, esos negocios prosperarán. Serás una persona bendecida porque tendrás el cielo abierto. Pero para que esto se logre, mi querido hermano, tienes que tener un corazón sano, perdonador, un corazón que no se llene de odio, un corazón que no se llene de envidia, que no se llene de rencor. ¿Sabe? Que yo meditando en esto, ¿cuántos de los que están aquí tenemos celulares? Casi todos tenemos celulares, ¿verdad? Y sabe que Dios me llamó la atención con mi celular. Yo en mi celular tengo lo que se llama ese Dara, dicen en inglés, ¿verdad? El plan Dara. Y ahí recibo los emails y yo ahí los leo y algunos los contesto, ¿verdad? Otros me toma más tiempo, otros solo es para leerlos. Pero algo que me llamó la atención, un día que estoy con mi celular, de pronto dice, ya no hay más room, ¿verdad? Ya no había espacio, estaba full, había llegado al límite y tenía que comenzar a hacer delete, a borrar. Porque yo escribía mensajes y enviaba email y se me había llenado, ¿verdad? Yo no sabía eso. Y entonces comencé a hacer delete, a borrar información que ya no la necesitaba, la había leído. Y entonces, pero en esa lista de emails que había borrado, había un email que yo lo necesitaba. Que dije, lo borré por accidente. Y entonces dije yo, ¿y ahora qué hago? Lo necesito este correo. Y me acordé que en esa sección está lo que se llama espacio, está sent y está, dice, trash, que es como basura, ¿verdad? Y comencé a hacer clic en todo eso. Hermano, y para alegría mía encontré que el email que yo necesitaba estaba en trash, en la basura, ¿verdad? Y entonces, y no solo encontré ese, encontré todos los que había hecho delete, que había borrado. Y sabe, hermano, Dios me habló a través de eso. El ser humano tiene lo que se llama la parte consciente. ¿Qué es la conciencia? Es donde tú estás consciente de todas las cosas que tú haces. Y están ahí en tu consciente. Cuando usted estudió psicología, los que estudiaron psicología saben esto. Y está en tu parte consciente y tú no puedes, porque lo tienes ahí en el consciente. Pero de pronto a base de una terapia, los psicólogos, los consejeros y aún nosotros mismos como cristianos que no entendemos estos principios, actuamos de una forma humana y tratamos, fíjese, oiga, tratamos de agarrar lo que está en el consciente, la herida que me han hecho, el dolor que me han causado, lo tengo en el consciente, pero a través de estudiar la palabra y tratar de entender y oímos un mensaje como este y decimos, yo necesito olvidar porque esto me está causando daño. Pero entonces venimos y agarramos lo que tenemos en el consciente y lo pasamos al subconsciente, que vendría a ser la parte del trash, de la basura, donde mandamos toda la basura. Pero yo, viendo mi celular, encontré que cuando llego a trash, donde está la basura, yo puedo hacerlo delete para siempre. Entonces cuando hice clic
en trash y comencé a señalar todos los correos que yo quería borrar. Me dijo, ¿Are you sure que usted lo quiere borrar? Pero en la primera no, yo hice clic y se eliminó, ¿verdad? Pero en el trash me dijo, ¿Are you sure? Me dijo, o sea, ¿está seguro usted? Como quien dice, porque se van a borrar para siempre. Hermano, cuando tú envías de tu parte consciente al inconsciente, eso significa que está ahí guardado. Y escucha esto. En cualquier momento, tú haces un clic y lo puedes sacar de la basura y lo llevas del subconsciente al consciente. Y eso es lo que ocurre en los seres humanos. Déjame decirte algo. Los hombres que han diseñado los celulares, ¿de dónde han sacado el patrón? Es más, todos los inventos que nosotros tenemos, que el hombre ha diseñado, los ha usado del patrón humano, estudiando el cerebro humano, las reacciones humanas. Todo el sistema de leyes, de enseñanzas, de códigos de leyes, todo es copiado de lo que Dios creó. Cuando tú vas en la carretera y te ponen una cosa roja y te dice ¡peligro! ¿De dónde lo sacan? De la señal de la sangre. Cuando tú estás sangrando, te hiciste una herida y ni cuenta te das. ¿Cómo te das cuenta que estás sangrando? Porque ves el color. Y dices, ¿qué ves? Si la sangre fuera blanca no te darías cuenta. Entonces, todo lo que el hombre ha creado lo ha copiado del ser humano. Todo. La maquinaria de los vehículos, los motores, todo es copia del ser humano. El sistema de combustión, de consumir energía y que la energía se convierte en energía que se mueve, ¿verdad? En moción. Todo eso es copiado del ser humano. Tú comes la comida y el combustible tuyo es la comida, el café, las pupusas, los tamales. Y entonces eso se convierte, el cuerpo te lo regresa en energía. Esa es la gasolina tuya. Todo es copiado del ser humano. Y escucha esto. El cerebro humano es la computadora más sofisticada y más compleja que nadie puede entender. Yo leí hace unos años que el hombre quiere hacer una computadora conforme el ser humano para que se autoprograme, y ya lo están logrando, hermanos. Que se pueda autoprogramar. Escucha esto que te voy a decir. Todo lo que el hombre ha creado es copia de lo que Dios ha diseñado. Si Dios sabe que tú tienes una parte consciente y tienes un subconsciente, y que cuando tú vienes y dices, quiero olvidarme de esto, entonces agarras de lo consciente y lo pasas al inconsciente. Y crees que se ha borrado, pero tienes que ir a la parte trash y hacerle un delete forever. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, escucha esto. Solo tú lo puedes hacer. Dios te ha diseñado con esa capacidad de poder manejar tu cerebro, tus decisiones. Es más, escucha esto, todo lo que nosotros hacemos a diario, todo tiene que ver con decisiones. Decidimos lo que vamos a vestir, decidimos lo que vamos a comer, decidimos a dónde voy a ir a trabajar, decidimos, escogemos todos los perfumes que quiero usar, lo que me quiero poner en la cabeza, en el pelo, la crema, todo lo decido. Y lo escojo, y yo lo decido. Todo. ¿Con quién te vas a casar? ¿Con quién no te vas a casar? Todo lo decidimos nosotros. Todos los días tomamos decisiones. ¿Qué voy a comer ahora? ¿Qué no voy a comer? Y todo implica decisiones. Esa capacidad de decidir te la ha puesto Dios. Ahora, nadie puede llegar a tu subconsciente, escucha esto, ni el mejor psicólogo, ni el mejor pensador, ni el mejor más capaz mentalista y todo lo que tú puedas buscar puede llegar a tu subconsciente porque tú manejas la computadora de tu vida. Solo eres tú que puedes llegar ahí y hacerle clic y borrarlo para siempre. ¿Cuántos alaban la gloria de nuestro Dios? Usted puede darle un aplauso a la gloria de Dios. Solo tú lo puedes hacer. Ahora, yo te voy a decir algo bien importante en este día. Tú, como ser humano, no lo puedes lograr en tus fuerzas. No lo puedes lograr. Pero hay un Dios que si tú le das lugar en tu corazón y Él toma tu vida y dejas que Él te domine, entonces lo podemos lograr. Pablo dijo, ya no vivo yo, dijo Pablo. Cristo vive en mí.
Yo te quiero decir algo. Es imposible que tú, con tus fuerzas, lo quieras lograr. Número 2. Al no perdonar de corazón, ¿qué es lo que estoy logrando? ¿Cuál es el daño que me estoy haciendo? Encarcelo a aquel a quien no perdono y me encarcelo a mí mismo. En otras palabras, ato a la persona que no perdono y yo mismo me ato. Por el contrario, cuando perdono, libero a mi deudor y me autolibero. Porque entonces Dios está de mi lado. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 18. Versículos 21. No lo voy a leer todo. Les voy a contar la historia. Le voy a leer unos pocos versos y les voy a contar la historia. O usted la lee en su casa. Mateo 18, 21 hasta el 35 está esta historia. No la voy a leer toda. Pero déjenme leerle unos versos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Y el mismo Pedro se contestó, ¿verdad? Él mismo preguntó y él mismo se contestó. Le dijo: ¿cuántas veces debo yo de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Dijo Pedro. Y él dijo: ¿hasta 7? O sea, él mismo hizo otra pregunta, ¿verdad? Hizo 2 preguntas. Señor, le dice: ¿hasta 7? Versículo 22. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y después de eso viene una historia que Jesús cuenta de un rey que tenía un sirviente que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era lo que se utilizaba para medir lo que eran las cosas preciosas, las cosas caras, por decir algo, el oro y la plata. Usaban el talento, la medida del talento, que podía pesar aproximadamente unas 58 libras a unas 80 libras. Entonces, cuando usted compraba una propiedad y le decía: ok, ¿cuánto va a costar? Bueno, se la doy en 100 talentos. Entonces la persona venía y le pesaba 100 talentos de oro o de plata conforme era el valor de esa propiedad. Entonces, este siervo dice que le debía a su amo 10,000 talentos. Está en la Biblia. Si usted multiplica 10,000 talentos, si hubieran sido de oro, ¿cuándo hubiera pagado este pobre? Se cree, por la expresión de que era incalculable la cifra para pagar la cantidad, que era impagable. Y eso es símbolo de tu vida con Dios, de tus pecados con Dios, que es incalculable. Tú no puedes pagar toda la maldad que hicimos o que hacemos, no la podemos pagar. Entonces, ¿qué hace Dios? Por gracia nos perdona. Dice la Biblia que este rey vino y le dijo al siervo, al siervo le dijo: a ver, dame cuenta. Si no me pagas la deuda, le dijo el rey, me vas a tener que entregar a tu mujer, a tus hijos y todo. Imagínense. Y él le dijo: no, Señor, perdóname, yo te voy a pagar, dame tiempo. Y dice que lo perdonó porque él le lloró. Cuando este hombre salió de ahí, de hablar con el rey, se fue a buscar a otro consiervo, o sea, un compañero de trabajo, un coworker, como decimos en inglés, ¿verdad? Y se fue a buscar a su coworker y a aquel le debía 100 denarios, dice la Biblia. ¿Sabe que 100 denarios era el salario de aproximadamente 3 meses de un jornalero? Un jornalero ganaba un denario al día, 3 meses de salario. Y él que debía 10,000 talentos, hermano. Imagínense. Multiplique eso, incalculable. 100 denarios. Lo agarró por el cuello al coworker, ¿verdad? Al compañero de él. Y lo agarró y le dijo: o me pagas, le dijo, te ahorco, te meto preso. Y le dice: no, yo te voy a pagar, que mira. Le digo: no, ya me pagas. Y como aquel no pudo pagar, le dice que lo metió y lo metió preso. Le llegó la noticia al rey y le dijo: mire, el ingrato aquel que usted le perdonó 10,000 talentos, fui a agarrar al coworker, al amigo de él, y como le debía 100 colones o 100 pesos, qué sé yo, porque no valía nada de eso, hermano, lo metió en la cárcel. Y el rey se enfureció y lo mandó a traer. Y le dijo: siervo malagradecido. Usted lo puede leer en su casa después. Siervo malagradecido, le dijo: yo te perdoné 10,000 talentos, que era impagable, no me la podías pagar. Y tú no pudiste perdonar 100 denarios. Y yo le añado ahí un poquito: miserable. ¿Verdad? Pues ahora mismo, le dice el rey,
échenlo a la cárcel. Y hermano, los dos terminaron en la cárcel. Este siervo malvado y el coworker o el compañero que le debía, los dos presos. ¿Qué significa esto? Cuando tú no perdonas, tú te encarcelas con tu actitud y encarcelas al que tú no perdonas. Los dos quedan presos. Ni tú te liberas, ni el que tú no perdonaste se libera. Los dos quedan encerrados. Si nosotros lo usamos en el paralelo espiritual cristiano, ¿qué significa? Que ni tú eres beneficiado, ni tampoco el otro son beneficiados en nada. Escucha, en nada, ni en salud, ni en nada. ¿Por qué? Porque una persona cautiva, preso, viene a ser dependiente de la sociedad, viene a ser dependiente del Estado, viene a ser dependiente de otro. ¿Y qué es lo que ocurre en una persona cautiva, presa en su rebeldía, en su pecado, porque no quiere perdonar? Yo te voy a decir algo. El perdón no es una opción, es un deber. Jesucristo dijo, así como mi Padre les ha perdonado, dijo el Señor, ustedes deben perdonar. No dijo, si les parece, deben perdonar. O sea, el perdón es un deber, no es una opción. No es que a ti, bueno, me parece, quizás sí. No, es un deber. ¿Y por qué un deber? Porque en primer lugar, cuando tú no perdonas, te vuelves dependiente, te vuelves una persona presa, encerrada en ti mismo y cautivando al otro, te vuelves dependiente. Una persona que está allí, hermanos, llena de culpabilidad, llena de esa ansiedad por no perdonar, comienza a deteriorarse su salud, a enfermarse y comienza a ver todo mal y a depender de los demás. Es una persona que tiene que necesitar más atención y más cuidado porque comienza a depender de los demás. No tiene la capacidad de poderse liberar, de poder él mismo valerse por él mismo porque está preso. Y se vuelve un problema. Se vuelve un problema para la sociedad, se vuelve un problema para todo, hermano. ¿Por qué? Porque esa persona se vuelve, está como esos animalitos que cuando están traumados, cuando usted llega, ¡ah! ¿Me entiende? Reacciona negativamente para todo, porque está preso. Cuando uno va a visitar a un preso a la cárcel, no tiene una cara bonita, ¡ay, gracias que me viene a ver! Hermano, tienen una cara de que, horrible. Se lo dice uno que no ha ido a las cárceles. Y uno trata ahí de darles un poco de alegría, decirle, mire, Dios le ama, cambia esa cara. Y más que los pobrecitos ni se bañan muchas veces, ni se afeitan, y toda la barba ahí, y feos, hermano, ahí presos. Una persona que no perdona, está en un estado deprimente, en un estado de enfermedad, está allí que como que lo han bañado con limón. Horrible, hermanos. Y usted no puede decir nada, pero ya reacciona. Y usted dijo algo y no es para él, pero él está, ¿me entiende?, a la defensiva, porque está preso. Pero una persona, imagine todo lo que está pasando, esa persona está enfermo, reacciona de esa forma, el cielo está cerrado, el piso es hierro, ese no la hace para nada. Es más, nadie te quiere dar trabajo. Si tú llegas a un lugar a aplicar y llenas la aplicación y te comienzan a hacer ciertas preguntas y te miran el carácter y las reacciones, dice no, este no, le hace seña el otro, ¿verdad? Y ella le dice, no, este no, le dice. No queremos un problema aquí en la fábrica, ni quiera Dios, se le mete el diablo a este aquí y le quiebra la cabeza al otro, le da con la herramienta en la cabeza al otro. No. Fuera, le dice. Nadie te quiere allí. Porque sos un peligro. ¿Quién va a querer una persona tan amargada en una compañía? Sabiendo que estamos trabajando con personas, que estamos trabajando bajo presión y que de pronto hay calor, hay frío, estamos bajo presión. Y si tú no estás libre en tu corazón, si tú no has entendido que necesitas liberarte, hacerle delete a esas cosas que están ahí en tu subconsciente y exterminarlas para siempre, hay reacciones negativas. Y sos un peligro, sos una amenaza.
Cuando uno llega a una cárcel a visitar, le dice el carcelero, be careful, le dice, no respondemos por ustedes. Así le dicen a uno. Y te tiran ahí, como que dice, cosa tuya. Hermano, ¿quién va a querer contratar a una persona amargada? Que lo que dice es, I wanna kill you. Y para todo, I hate you. Hermano, hay gente que usted los escucha. Y horrible ese vocabulario que tienen. Está por ahí y usted quiere alegrarles un poco el ambiente. Y con aquella gran carota horrible, ¿verdad? I hate you, no me gusta esto. Y los mandan a hacer algo, porque yo he estado ahí, ¿verdad? Y los he visto. Y los mandan a hacer algo y dicen, ¿para qué me dieron esto? I hate. Y solo ahí sí. Y entonces, cuando usted le hace algo, I'm gonna kill you, le dicen, ¿verdad? Y entonces, hermano, ¿quién va a querer un tipo así? Yo soy uno que yo le digo, mire, no me ponga con ese tipo porque me da miedo. Mándeme por allá, aparte. Y entonces, cuando el foreman ve y el patrón ve que ese tipo nadie quiere trabajar con él, en la próxima oportunidad, lay off. Sin retornar, no lo vuelven a llamar. Y así es, hermano. Así es, así como usted lo está escuchando. ¿Por qué? Porque son un peligro. Son personas que andan cargados con tanta culpabilidad. Tienen preso al que no perdonan y ellos mismos están presos. Los dos quedaron presos. Para terminar, ¿cómo se debe perdonar? Quiero que vaya conmigo a Colosenses 3. ¿Cómo se debe perdonar? Verso 13. Colosenses 3, verso 13. Fíjese. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Quién le ha dicho a usted que vivir entre los seres humanos es fácil? Los seres humanos son los seres más complejos que pisamos esta tierra. Somos los seres más difíciles. ¿Por qué cree que cuando buscan un jefe, lo buscan como una aguja en un pajar? No sé si usted entiende eso, ¿verdad? Lo buscan con pinza. A alguien que pueda adaptarse, acomodarse a los caracteres de todos. Si hay algo difícil en esta vida, es entendernos entre nosotros mismos. Somos los seres que más líos provocamos, más problemas provocamos. Los animales, ellos matan y comen por instinto, pero los seres humanos nos matamos porque tenemos odio, rencor, y lo peor, conscientemente. Y vea lo que dice este verso, que usted debe de soportar al otro y perdonarlo. Y oiga lo que dice la última frase. Estoy leyendo Colosenses 3, verso 13. Oiga esto. Si alguno tuviere queja contra otro, oiga, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo perdona Dios? Yo quiero que usted vaya a Miqueas. Dice que de la manera que Cristo perdona, que así yo debo de perdonar. Miqueas, fíjese, capítulo 7, versos 18 y 19. Miqueas 7, versos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú? Dice el escritor, el profeta. Oiga, ¿qué Dios como tú? Y lo admira. ¿Por qué? Que perdonas la maldad, y oiga esto, y olvidas el pecado del remanente de su heredad. Dios, que diseñó el ser humano y el cerebro humano y la computadora humana, que es el cerebro, sabe que hay una sección que tú le puedes hacer delete y olvidarlo. Él lo sabe, porque Él lo creó. Y dice la Biblia que Dios no solamente perdona, sino que Dios dice, olvida para siempre la maldad de sus hijos. Y vea lo que dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita
en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? No solo Dios perdona, no solo Dios olvida, se deleita en perdonar. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Se deleita en perdonar, hermanos. Hay felicidad en Dios cuando te perdona. Él se alegra cuando te perdona y le hace delete a tu pecado para siempre. No se acuerda para siempre. Si usted no entiende esa palabra delete, significa borrar para siempre. Aunque a veces yo pregunto como la computadora, como el teléfono, y le digo, ¿Are you sure? ¿Que lo quiere borrar para siempre? Y dice, sí, lo quiero borrar para siempre. Porque el ser humano siempre no cree que Dios puede olvidar tu pecado. Él no se acuerda. Y ve lo que dice el verso 19 y lo remata y dice, y volverá a tener misericordia de nosotros. Oiga esto, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice, yo voy a sepultar en el fondo del mar todos tus pecados, no me acordaré más de ellos. Oiga, hermano, si el Dios de la gloria que nos creó, Él sabe que existe ese lugar donde tú puedes hacerle clic y borrar para siempre y levantarte una persona nueva, lleno de gozo, lleno de alegría. Ahora, Cristo fue claro. Cristo dijo, si tú no perdonas, tampoco mi Padre te va a perdonar. De la manera, dice Pablo, que Cristo nos perdonó, así ustedes deben de perdonar. ¿Cómo es el perdón de Jesús? Olvida para siempre. Ahora, yo quiero hacer una aclaración aquí. Quiero que regrese conmigo a Mateo 18. Quiero aclararles algo. Mateo 18. Antes que se me vaya a olvidar. Mateo 18. Aleluya. Y con eso vamos a ir terminando. El tiempo se me acabó. Ya estoy casi para terminar. Mateo 18. Aquí Pedro le pregunta y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? Verso 21. Le pregunta Pedro. Y él mismo hace otra segunda pregunta. Hasta 7. ¿Por qué Pedro dijo eso? Los rabinos enseñaban que se debía de perdonar máximo 3 veces. Si alguien te faltaba, máximo 3 veces, hasta ahí podías perdonar. Después de 3 veces, ya no había oportunidad. Eso enseñaban los rabinos judíos. Entonces Pedro, que anda con el Señor y ahora es cristiano, ¿verdad? Él quiere ir más allá y aparentar que tiene una gran bondad. Y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿Qué te parece? ¿Hasta 7 veces? O sea, para que veas, pues que los rabinos dicen 3, pero yo le aumenté 4. O sea, ¿qué te parece? 7. Y Cristo lo queda viendo, hermanos. Me imagino que el Señor le tiró aquella mirada santa y lo desnudó con la mirada, ¿verdad? Y lo queda viendo de pie a cabeza y le dice en el versículo más adelante, 18, verso 22, le dice el Señor, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El pobre Pedro, hermano, se le fue la alegría que sabe a dónde. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo se debe interpretar esto? ¿Por qué me detuve acá? Y quiero cerrar esto. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Cómo se debe de interpretar esto? Tampoco es que la persona va a estar jugando con usted y que va a estar faltando y faltando y usted, sí, hasta 70 veces 7, está bien, te perdono. Y sigue y comete la misma falta y usted sí, te perdono. Un momento. No es eso lo que quiere decir. Nosotros tenemos que interpretar la Biblia en su contexto general. Quiero que vaya conmigo rápido a Lucas 23. Lucas 23. Tenemos que interpretar la Biblia en todo su contexto general. ¿Cómo se debe de interpretar esto de perdonar sin límite? ¿En qué sentido? ¿Bajo qué circunstancia? Fíjese, Lucas 23. Rapidito, hermano, vaya. Lucas 23. En el versículo 34. Lucas 23, 34. Jesús está en la cruz. Fíjese. Y lo están injuriando y lo están insultando. Y Jesús mira todo lo oprobio que le están haciendo.
Y Jesús está colgado en la cruz. Quiero que se ubique en el verso 34. Y Jesús dice estas palabras ya antes de morir. Cuando ve la multitud enfurecida, escarneciéndolo, insultándolo, escupiéndolo y gritándole maldiciones. Vea lo que Jesús dice al verlos. Jesús dice estas palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso tiene un profundo significado. Jesús imploró perdón por la multitud ciega que lo estaba injuriando y golpeando. Y Jesús añadió estas palabras y dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Pero yo hago una pregunta, ¿qué tal de aquel que sabe lo que está haciendo? ¿Cómo cree usted que Dios va a tratar a una persona que sabe, que es consciente de lo que está haciendo? Vamos a la Biblia, que lo diga la Biblia. Santiago capítulo 4, porque aquí no es la opinión del pastor, es la opinión de la Biblia. Vean, porque algunos hermanitos somos así, hasta 70 veces 7 me tiene que perdonar, ¿verdad? Y la esposa y el esposo igual, amor, hasta 70 veces 7. Seguí faltando, a ver cómo te va a ir. Ve lo que dice aquí Santiago. Porque no se debe interpretar así, hermano. Ya le voy a decir exactamente qué es lo que quiere decir. Porque algunos hermanos son bien bíblicos, pero mal aplicada. ¿Ah? Santiago capítulo 4, mire, el verso 17. Vea lo que dice Santiago. ¿Lo tiene? Quiero que lo vea usted. Vea lo que dice. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otro versículo para que la remata de una vez. Lucas capítulo 12. Fíjese. Lucas capítulo 12. No es eso lo que quiere decir. Dios nos hace responsables de nuestras acciones conforme el conocimiento que tenemos. Lucas 12, versos 47 y 48. Vea. Lucas 12, 47 y 48. Vea lo que dice. Aquel siervo, oiga esto, que conociendo la voluntad de su Señor, yo diría, aquel cristiano, aquel hermano, que sabiendo la voluntad del Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla, o sea, que no conoce la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En otras palabras, ¿cómo debe ser el perdón? Jesús dijo, no saben lo que hacen. Escuche, en ese momento sí, la gente no sabía que Jesús era el Hijo de Dios, porque no había resucitado. Pero dígame, ahora que todos sabemos que Jesús resucitó y que la historia no lo puede negar, la ciencia, los ateos no lo pueden negar, saben que Cristo está vivo y que hay miles de evidencias de que Jesucristo vive. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Hermano, no pueden negar la veracidad de la Escritura. Saben que la palabra es la palabra de Dios y lo sabemos, la estudiamos, la conocemos, sabemos los mandamientos, los entendemos. Oiga, hermano mío, la Biblia dice, aquel siervo que sabiendo y conociendo no hace la voluntad de su Padre, tendrá muchos azotes. En otras palabras, ¿qué es lo que nos espera a nosotros cuando nosotros jugamos con la gracia de Dios? Sí, hasta 70 veces 7. ¿Sabe qué significa eso? Significa que si tú te equivocas 70 veces de diferentes maneras, pero Dios no te está probando que cometas las mismas fechorías y caigas en la necedad, porque entonces se te aplica aquel proverbio que dice, como la puerca lavada, dice que después de lavarse se mete al charco de nuevo, al cieno, y se revuelca de nuevo. Eso dice la Biblia. Y hay otro proverbio más fuerte que dice, como el perro, dice, que vuelve a su vómito. O sea, tenemos que entender la Biblia en su contexto, lo que quiere decir Jesús ahí. Si tu hermano comete 70 veces diferentes faltas, ni modo, perdónalo. Pero no está hablando que repitamos la misma, y la misma estupidez, y la misma estupidez. Y bueno, son 70, perdóname. Un momento, mijo.
ahí Dios no está de acuerdo. ¿Cuántos están conmigo? Y si no está igual, yo digo amén de todos modos. Dele la gloria al Señor. Porque hermano, no es que usted va a estar de acuerdo conmigo, es la palabra de Dios. Jesús dijo, no saben lo que hacen. Pero ¿qué tal cuando sabemos? Se nos aplica Santiago capítulo 4, 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, más te vale, hermano querido. ¿Qué está hablando Dios? Que yo soy responsable por lo que sé. Y Dios dice claro en su palabra que me va a tratar de acuerdo a lo que yo conozco y he aprendido. En la Biblia Jesús enseña que a los fariseos los trató de hipócritas para arriba, de mentirosos, de sepulcros blanqueados. Oiga, los trató en el capítulo 23 de Mateo fuerte. ¿Y por qué los fariseos? Porque los fariseos tenían la ley, leían la ley, eran los doctores de la ley, eran los maestros. Pero al pueblo lo perdonó, a la mujer samaritana la perdonó. Le dijo, vete, le dijo, y no vuelvas a pecar. Se lo dijo al otro, los perdonó, les dio cariño, los perdonó. Pero a los fariseos los trató de sepulcros blanqueados, de hipócritas para arriba. ¿Por qué? Porque conocían la ley y no la vivían. Hermano, la Biblia es clara. No malinterpretemos la Escritura. Dios no nos tendrá por inocentes, dice la Biblia, el culpable. En otras palabras, yo como cristiano, y mayormente aquellos que hemos estado años oyendo la Escritura, Dios nos va a tratar rigurosamente de acuerdo a lo que yo he aprendido. ¿Cuántas veces te he fallado? ¿Cuántas promesas no he cumplido? ¿Cuántas veces me he perdido en el oscuro vacío? ¿Cuánta oportunidad me has dado? Pero yo te sigo fallando. ¿Hasta cuándo seguirás perdonándome, mi Señor? Perdóname por haberte fallado, por todas las lágrimas que has derramado. Gracias por haberte preocupado por mí. No quiero solo más vivir. No quiero solo más vivir. ¿Cuántas veces te he fallado? ¿Cuántas promesas no he cumplido? ¿Cuántas veces me he perdido en el oscuro vacío? ¿Cuánta oportunidad me has dado? Pero aún yo te sigo fallando. ¿Hasta cuándo seguirás perdonándome, mi Señor? Perdóname por haberte fallado, por todas las lágrimas que has derramado. Gracias por haberte preocupado por mí. No quiero solo más vivir. No quiero solo más vivir. No puedo vivir solo en esta horrible soledad. No. Pero tú solo puedes sacarme de aquí, Señor. Con tu poder, con tu amor, solo tú lo puedes hacer, mi Señor. Te necesito, mi Señor. Perdóname por haberte fallado, por todas las lágrimas que has derramado. Gracias por haberte preocupado por mí. No quiero solo más vivir.
solo más vivir. Durante 33 años, Él vivió sin pecado. Luego, como sacrificio perfecto, derramó su preciosa sangre en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias, Señor, por haber perdonado todos mis pecados. Te alabo, te glorifico, te necesito y te amo, Señor. No quiero solo